Presidenta, este proyecto lo que busca es tratar de ver cómo resolvemos las grandes deudas que existen en salud. O sea, ese es el tema de fondo, ¿no es cierto? Tenemos un sistema de aseguramiento de los trabajadores y de las trabajadoras que está teniendo un problema grave, porque, como explicó el otro día la Presidenta de Salud, por ejemplo, siguen pagando ONP de trabajadores cuando no deberían hacerlo, y ese es un tema que ojalá pronto se pueda resolver. Es algo que ya tendría que asumir la ONP y no tiene por qué seguir siendo pagada por salud. Es una institución que nos ha mostrado cuánto finalmente está en rojo por ejemplo, el no pago de las agroexportadoras, es decir, y el régimen especial que existe que permite que se pague un porcentaje menor que el porcentaje regular. Y entonces estamos en un sistema en el cual los asegurados que pagan el 100% subsidian en muchos casos a un sector importante de asegurados que o no cubren la totalidad o tienen empleadores que no pagan. Entonces, acá tenemos dos tipos de empleadores, los públicos y los privados. Es una barbaridad que haya empleadores públicos que no estén pagando salud, y eso es algo importante, y por eso en ese sector estamos totalmente de acuerdo, nos parece fundamental, y deberíamos además tener un mecanismo hacia adelante, Presidenta, y evaluarlo. En general, aprueba el Parlamento un presupuesto que incluye un porcentaje para el pago de seguridad social, deberíamos simplemente transferirlo inmediatamente a salud. No debería hacer el trámite del reloj que primero va al gobierno regional y después viene al sistema de aseguramiento. Eso es algo que puede realmente acortar el problema de la deuda que se va acumulando. En el sector privado también, Presidenta, a ver de qué manera, como se está planteando acá, resolvemos que parte de los intereses y las deudas que se van generando muchas veces hacen que no se pague el capital, y lo que hay que hacer es recuperar el capital. Entonces, en ese sentido, estamos de acuerdo. Sin embargo, Presidenta, sí quisiéramos plantear desde el Nuevo Perú preocupación por el artículo 5. El artículo 5 plantea como incentivo los famosos obras por aporte. Y lo deja totalmente abierto, Presidente. Es solo un artículo con dos incisos, simplemente permitiendo obras por aporte, con cargo a aportes futuros, con lo cual queda simplemente en abierto. Es decir, ya no estamos en este momento hablando de las deudas y cómo cobrar el pasado, que entiendo es la razón de ser de este proyecto, sino ya nos vamos para adelante. Es decir, lo que en un futuro yo tendré que aportar, lo entrego a través de obras por aportes, ¿no? Entonces, me preocupa, Presidente, porque ya hemos visto, por ejemplo, la necesidad de que ese tipo de incentivos se regulen bien y que tengamos mecanismos de regulación más claros. Entonces, yo sí sugeriría, Presidenta, que este tema pudiera ser tratado. Si se va a insistir en votar ahora, pediría que se vote de manera diferenciada, porque en ese punto nosotros no estaríamos de acuerdo. Pero sí pediríamos que ese tema se vea con un poco más de detenimiento. De repente, en el marco de lo que ya tenemos avanzado como obras por impuestos, que permitan determinar topes, que permitan determinar cuál es la función. Por ejemplo, Proinversión va a participar, acá no pareciera. ¿Va a haber alguna entidad que va a opinar? ¿Va a opinar solamente de salud? O sea, tenemos un conjunto de temas delicados, porque ya hemos visto, Presidenta, para muchos además de manera dolorosa, la manera en la cual la inversión privada se maneja en nuestro país, y que hay muchos funcionarios que pretenden sacarle la vuelta, y vivimos en una cultura de corrupción, ¿no es cierto? Entonces yo hago mi arreglo con la empresa privada y termino finalmente cargándole al sector social un conjunto de elementos que no necesariamente terminan siendo adecuados. Mi pregunta además, ¿estas obras por impuestos serían algo así como...? En fin, creo que este artículo 5 está muy poco claro, se deja mucho abierto a una reglamentación de cómo funcionaría, no queda claro quién lo va a reglamentar. Entonces sí sugeriría, Presidenta, que ese punto o se vote por separado o pudiéramos tener un mecanismo un poco más transparente, más claro, más desarrollado de cómo se llevaría adelante. Yo entiendo que hay algunas personas que plantean y creen en el asunto, sin embargo sí me parece que en este momento necesitamos mucha claridad de cómo se van a llevar adelante estos temas, porque no podemos confiar ahorita en que los funcionarios lo van a hacer de manera transparente, porque ya hemos visto lo que está pasando y es mejor que tengamos las normas lo más claro posible, ¿no? Gracias.